Bueno, hoy vamos a ver la quinta clase en la que vamos a abordar dos temas: teoría, contexto y cometido. De hecho, la bibliografía y la clase consta como de dos partes. Primeramente vamos a hablar del tema de la relación entre arquitectura y contexto, y luego vamos a revisar algunos autores que tratan sobre el tema del cometido en la arquitectura. Marina Weissman, que es el primer texto que vemos, plantea que hay tres hechos fundamentales para comprender la misión o el quehacer de la arquitectura y del arquitecto. Y tienen que ver con esta cuestión de la relación entre la arquitectura y la naturaleza, la sociedad y el arte. Y esta relación entre estas tres aspectos o tres dimensiones me parece que se pueden ejemplificar claramente en esta casa, que es la Villa Mairea, construida por el arquitecto Alvar Aalto en Finlandia. La casa se plantea en relación con la naturaleza, teniendo en cuenta las características del frío nórdico. Entonces la casa se abre en forma de patio, protegiendo de los vientos dominantes muy fríos, creando un espacio exterior propio de la vivienda. Por otro lado, capta las mejores orientaciones y las ventanas están resueltas de manera distinta en función si tratan de captar la luz del sur o protegerse del norte. Con respecto a la sociedad, la vivienda se plantea como una clásica granja o la forma muy tradicional de la sociedad finlandesa de apropiarse del territorio, incluso disponiendo en esa especie de U de los distintos servicios que componen la vivienda, ¿no? También muy relacionados con la forma habitual en que los finlandeses resolvían sus necesidades en una granja. Y en relación al arte, la vivienda, si bien es cierto, es un ejemplo de la arquitectura moderna, está muy preocupado, siempre Aalto, de tomar aquellos elementos que la vinculen al sitio. De hecho, la resolución de las barandas de la escalera con esas columnas de madera o el acceso a la vivienda muestran o tratan de evocar ese bosque tan característico de los troncos del bosque tan característico de esta región de Finlandia. La resolución de las distintas piezas, incluso del equipamiento de la vivienda, como esos floreros con formas de lagos o la propia piscina que tiene la forma de un lago, característicos de la zona, también son señales que toma Aalto para vincular la vivienda con su región, ¿no? Con su cultura. Respecto a la arquitectura, también dice Marina Weissman que se diferencia profundamente de una obra de arte, porque la arquitectura pertenece al sitio, pertenece al entorno físico donde se implanta, no se puede trasladar, no tiene patitas y no puede ser exhibida como una obra de arte en cualquier salón de una vivienda o incluso en un museo. Entonces, claramente existe una relación propia, intrínseca de la arquitectura y el sitio, que lo diferencia de las otras artes. Por otro lado, en esa relación con la calle, plantea en este caso Marina Weissman, vemos cómo la calle se convierte en el escenario de la vida colectiva y que define la urbanidad de una sociedad, la urbanidad de un sitio. También es un reflejo del carácter urbanístico que tiene la arquitectura, en tanto permite o habilita una relación dialéctica entre arquitectura y entre arquitectura y sitio o arquitectura y calle. En este sentido, la urbanidad podríamos decir que es el valor asignado a una calle en particular. Y dice Marina Weissman, ya parafraseándolo a Enrico Tedeschi,
que a lo largo de la historia de la humanidad se han distinguido como dos maneras de relacionar la arquitectura y el sitio o la arquitectura y la naturaleza. Una manera es la separación o contraposición de la arquitectura respecto al lugar, a la naturaleza, que dice que es propia del paradigma moderno, y otra actitud es la de identificación y continuidad, es decir, la arquitectura se identifica con el contexto y promueve una continuidad con el mismo. El primer caso, el de la separación o contraposición, dice que es propia del paradigma moderno. Y si ustedes ven los ejemplos más claros de este paradigma a nivel arquitectura, ha sido la arquitectura neoclásica o la arquitectura moderna, que claramente pretendía formular leyes universales, convertirse en una suerte de receta universal que podía repetirse en cualquier sitio. Por lo tanto, hacía caso omiso de las características propias del lugar. La segunda línea, la de identificación y continuidad, está más relacionada con los detractores o los críticos de la modernidad y con la contemporaneidad. Por supuesto que estas posturas en ningún momento habla Marina Weissman a qué paradigma corresponden. Y no es taxativo, puesto que podemos encontrar incluso que arquitectos modernos o posmodernos se posicionan en una o en otra. Dentro de la identificación y continuidad de la segunda línea, habla de tres posibles relaciones. Una relación por contraposición, y vemos el ejemplo del Museo del Louvre y la intervención que hace un par de décadas el arquitecto Pei cuando plantea el hall del museo con estas pirámides que son como los lucernarios que contienen la plaza subterránea por la cual se accede al museo, en una clara contraposición, porque fue voluntad de Pei justamente demostrar que esta era una intervención en un sitio con un valor histórico muy importante. Entonces, contraponerse, indicar claramente lo nuevo respecto a lo viejo. Una línea más intermedia es la de la relación armónica, que es la característica de las obras de Sacriste, por ejemplo, que siempre está muy preocupado por la relación entre la arquitectura y el clima, el sitio, las vistas, el paisaje, los vientos, captar el sol, etc., lo que lo lleva a plantear una arquitectura mucho más en una relación mucho más armónica con el contexto. Y otra relación dentro de la misma línea de continuidad es la unión, es decir, la imposibilidad de distinguir una nueva actuación en un perfil urbano ya consolidado, ¿no? La arquitectura que se mimetiza, que se mete y se funde con el paisaje urbano o rural preexistente. A su vez, decía que los distintos paradigmas pueden responder a una u otra postura, e incluso un mismo arquitecto de un paradigma puede tener actitudes distintas. Este es el caso de Frank Lloyd Wright. Wright, por ejemplo, cuando diseña su serie de casas de la pradera, procura tener una actitud de diálogo, de vinculación con el sitio a partir de una estructura cruciforme, de un entorno aterrazado, con salientes y con ventanales que se vinculan al contexto, al paisaje circundante, mientras que el mismo Wright, y en contemporaneidad con la construcción de estas casas, realiza el Museo Guggenheim en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, enfrentado al Central Park, en total negación al entorno de rascacielos y edificios en altura que lo bordean. Entonces, con esto vemos cómo un mismo arquitecto puede tener actitudes distintas, contraposición o relación armónica. También, este es el caso de la Ville Savoye de Le Corbusier,
y cómo la neutralidad propia del movimiento moderno termina convirtiéndose en un lenguaje universal, entonces en un lenguaje neutral que pretende justamente procurar poder vincularse siempre con cualquier entorno posible. Y esta era la clave de la arquitectura internacional, poder establecer diseños y formas neutrales que permitan vincularse con cualquier entorno. También plantea Weisman que, en general, dentro de las actitudes que podemos distinguir en la arquitectura, existe una actitud más bien propia de la obra clásica que pretende una situación de eternidad o de atemporalidad respecto al entorno, por lo tanto se emplaza en sí misma dentro del contexto urbano como un monumento, ¿no? Como un hito que pretende, incluso que hace caso omiso de su entorno histórico y de las características de la historia del sector que lo circunda, mientras que la obra romántica está tejiendo permanentemente una vinculación, un lazo con el pasado. Entonces, como es el caso esto de la ampliación en los dormitorios de Yale, en la Universidad de Yale, construida por Eero Saarinen, entonces ese edificio neogótico precedente es el que inspira a Saarinen con los colores, con el ladrillo, incluso con la forma de la ampliación que se ve en la imagen inferior de los dormitorios que realiza para la universidad. Peli plantea en su texto Observaciones de la Arquitectura que el arraigo físico de los edificios a un determinado lugar es el arte propiamente de la arquitectura. Nuestros tiempos y nuestros sistemas de construcción reflejan nuevas tendencias que modifican nuestra arquitectura. Sin embargo, dice Peli, la necesidad de conectar un edificio con su lugar sigue sin cambiar a lo largo de la historia. Y es que, plantea Peli, los sitios no existen por sí mismos, forman parte de un contexto social, cultural, mucho mayor, que los excede a sí mismo. Fíjense ustedes el ejemplo que vemos en la imagen, que es la Plaza de San Pedro en Roma, que está no solamente vinculada con las actuaciones de la Roma barroca y la vinculación y la articulación a través de ejes y de plazas con el resto de Roma, sino también con el resto del mundo cristiano, porque es la sede del mundo católico, ¿no? Por otro lado, un edificio puede sin duda, reforzar la cualidad de un lugar. Y este es otro caso de Roma, otra actuación barroca de Roma, como es la Plaza España, que permite vincular no solamente dos sectores de la ciudad con niveles distintos a través de esta escalinata, sino que permite articular los edificios que dan frente a esta escalinata y a estos distintos niveles. También plantea Peli que los edificios pueden formar como un paisaje, un vecindario, una ecología, dice, en la medida en que establecen una relación intrínseca propia con el lugar, con el sitio, a partir de alguna cualidad particular, pueden conformar esto que él denomina una ecología. Y me parecía muy claro, para ejemplificar este concepto, el ejemplo de la casa estudio de Frank Lloyd Wright con el Taliesin West en Arizona. Cuando Wright diseña su estudio escuela, conforma un conjunto de edificios que se vinculan con el paisaje árido de las montañas, tomando los colores y los materiales de la zona, conformando una propia ecología, un propio sector, un microclima, un microcosmos dentro del desierto. O también dentro de la ciudad, que se va construyendo poco a poco, como las distintas fachadas y edificios emblemáticos que son característicos de la Barcelona de Cerdá,
con la casa Batlló y el conjunto de viviendas que conforman esas cuadras tan características del Paseo de Gracia, que a pesar de tener estilos distintos, materiales distintos, incluso tienen una alineación, un lenguaje, hay un diálogo entre los distintos edificios que conforman ese perfil característico del ensanche barcelonés. Y en esto que un edificio puede reforzar las cualidades de un lugar, me parecía interesante ejemplificar con el Centro Pompidou en París, que cuando se realiza este centro en una zona bastante deteriorada del París, de lo que sería el París antiguo, clásico, medieval, se hace una plaza hacia el frente y hacia el costado del edificio con estas esculturas muy modernas que contribuyen claramente a recualificar un lugar que estaba muy degradado en lo que es el centro antiguo de París, reforzando entonces las cualidades y caracterizando un lugar en particular de la ciudad. Antes el edificio estaba muy vinculado con las características del lugar. ¿Por qué? Porque antes del sitio se tomaban los materiales y las técnicas constructivas. Hoy ya no es así. Un edificio se puede diseñar en Londres, la estructura se puede verificar a lo mejor en un estudio en Japón y los materiales se pueden comprar en China. Entonces, esa vinculación con el sitio ya no es tan fuerte como se planteaba antes en la antigüedad. También nos plantea Peli que a la hora de intervenir en un sector es importante ver la vinculación de este sector con el pasado de una ciudad, porque plantea Peli, las ciudades pueden tener, dice, un centro histórico o incluso distintos centros históricos, es decir, alguna vinculación con un momento preciso de la historia que caracteriza una determinada porción, área o sector, barrio de la ciudad. Entonces, si nosotros pensamos en el París, en esa imagen de París que se nos viene a la mente cuando hablamos de París, pensamos en el París de Haussmann del siglo XIX y en las actuaciones que hace Haussmann en París, que conforman con sus diagonales, con sus grandes avenidas y con ese perfil tan homogéneo de la ciudad típicamente haussmanniana francesa, ¿no? Lo mismo pasa con Buenos Aires y la zona de la Avenida de Mayo y las actuaciones de Buenos Aires con la apertura de la Avenida de Mayo, vinculando la Plaza de Mayo y la Plaza de los Congresos, las diagonales y ese perfil también homogéneo característico del centro de Buenos Aires. Y en la ciudad de Barcelona, sin duda, el centro histórico sería el ensanche con la manzana típica de Cerdá, que caracteriza esa zona de la ciudad y que sin duda es como la imagen, la referencia típica de la ciudad de Barcelona. Viendo otros ejemplos, sin duda, en el caso de Siena, el centro histórico sería la plaza esa de Siena, la plaza del campo, la plaza medieval del campo, vinculada a ese momento histórico de la ciudad. Como hemos dicho, las plazas barrocas de Roma serían otro de los momentos históricos, pero también en el caso de Roma, como es un collage o un patchwork de ciudades en distintos momentos, de pronto, próxima a cualquiera de estas plazas, como la Plaza del Campo, se encuentra el Foro Romano y otro momento histórico como sería la Roma imperial. Bueno, otro texto que tomamos es el de Aldo Rossi, que habla de la arquitectura de la ciudad. Para Rossi, dice, la ciudad se estudia a través del contraste que existe entre lo particular y lo universal, lo individual y lo colectivo.
Este contraste se manifiesta entre las relaciones entre lo público y lo privado, entre el diseño racional de la arquitectura pública y los valores del locus o del lugar, entre los edificios públicos y los edificios privados, ¿no? La arquitectura privada. Y es así como, señala Rossi, la ciudad se va construyendo sobre sí misma y a partir de esta construcción va adquiriendo conciencia y memoria. Si vemos estos perfiles típicos de cualquier ciudad europea o contemporánea, vamos a ver la sucesión de edificios modernos como los rascacielos, en este caso París y el Arco de Triunfo de la Défense, la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur, Notre Dame, es decir, el Arco de Triunfo, edificios que responden a distintos momentos históricos, pero que sin embargo van dejando su huella y van caracterizando la ciudad como un todo a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con lo que decíamos hace un momento de lo importante de vincular entonces lo particular y lo colectivo, lo público y lo privado, y cómo la manera en que esa arquitectura individual o pública se van articulando conforman un locus, un lugar determinado y las características de ese lugar. También plantea Rossi que a la hora de definir un sector o delimitar un área de intervención donde vamos a localizar un edificio, es importante caracterizar el área donde se encuentra, teniendo en cuenta que la ciudad es un todo, por lo tanto, en ese sector o área que delimitamos, ¿cuáles son aquellos elementos que permanecen inmutables, que permanecen que son permanentes a lo largo de la historia de la ciudad? El segundo punto sería cuáles son los elementos que le dan características homogéneas, es decir, colores, alturas, materiales, vegetación, manera de relacionarse con el espacio público, etcétera, que determinan que ese sector o área de la ciudad tenga un carácter homogéneo, un carácter particular. Y por último, dice, ¿cuáles son los elementos? Debiéramos definir o identificar cuáles son hacia el interior del sector o del área esos elementos que articulan o estructuran el propio sector. ¿Cuál es la estructura propia del área?, diría Rossi. Por supuesto que hay que tener en cuenta que esta delimitación del área de intervención es una abstracción, es un recorte que hace el arquitecto, que hace el profesional a los fines de evaluar cómo intervenir en ese sector de la ciudad. Y lo que nos interesa entonces es ver cuáles son los edificios que componen el área, qué calidad tienen, cómo se relacionan, cómo conforman un entorno urbano, cuáles son las tipologías predominantes y qué forma urbana determinan. Este es el caso de la Plaza Independencia en relación en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la que podemos ver la heterogeneidad de ese paisaje y cada una de las fachadas cómo conforman como sectores o características distintas, ¿no? Robert Venturi, que es otro autor que tomamos en esta relación a la arquitectura y sitio, arquitectura y contexto, plantea que es uno de los grandes críticos de la arquitectura moderna, porque dice justamente en su libro Contradicción y complejidad en arquitectura, hace una gran crítica a la arquitectura moderna, porque dice que la arquitectura moderna ha desestimado la importancia de la historia y la tradición en la conformación de una ciudad. En las imágenes le muestro hacia un lado el plan Voisin que hace Le Corbusier para la ciudad de París y hacia el otro extremo una imagen de París actual. En el plan Voisin de Le Corbusier,
hacía tabula rasa, arrasaba con todos los edificios históricos, conservaba la Sainte-Chapelle y el Petit Palais, unos cuantos edificios históricos de París, y el resto se era demolido para permitir la construcción de estos grandes rascacielos al más puro estilo moderno, de esa arquitectura universal, arrasando con todo el tejido histórico de París. Y esta negación por la historia, esta negación respecto a la importancia de la historia en la conformación de una sociedad, de una cultura, es para Venturi una de las grandes críticas de la arquitectura moderna, que en definitiva a la hora de hacer un proyecto hace una negación no solo del lugar, sino de su historia, de su cultura, de todo. Otro de los textos que vamos a ver es el de Phil Hearn, que plantea hacer un análisis a lo largo de la historia de cómo se han ido relacionando, cuáles han sido los ejes principales de relación en la consideración del edificio y su relación con el contexto. El primer teórico es Vitruvio, y un edificio típico del planteo de Vitruvio, de la arquitectura, de la teoría de Vitruvio, sería el Panteón. Dentro de la tratadística de Vitruvio, de arquitectura, podríamos decir que para Vitruvio lo más importante es la arquitectura como creadora de una civilización y la postura filosófica del arquitecto como creador de ese mundo, de esa cultura, de esa civilización. Un segundo teórico que plantea Hearn es Alberti, ya en el Renacimiento, como primer teórico renacentista. Y para Alberti, la importancia de la arquitectura en relación al contexto es la idea de la arquitectura como humanizador de la sociedad, cómo a través de la arquitectura se podía crear un mundo, si se quiere, más humano, más... Recuerden que una de las ideas centrales del Renacimiento es vincular al mundo con el hombre o al hombre con el mundo. El hombre es el centro de la creación y esto se demuestra en los planteos de Alberti, ¿no? Entonces, la postura de Alberti sería más la de una cuestión filosófica de lo que la arquitectura es al mundo que una postura práctica, ¿no? Un tercer teórico ya en lo que sería la École des Beaux-Arts sería Quatremer de Quincy. Quatremer de Quincy plantea en su enciclopedia metódica que la arquitectura es un lenguaje, es el medio a través del cual se puede alcanzar la transformación de la sociedad. Es un instrumento que permite mejorar la sociedad, vincularse con el mundo y producir ese cambio necesario para mejorar la sociedad. Un cuarto teórico, ya de la Escuela Politécnica, Viollet Leduc, que plantea en su Entretien sur l'architecture cómo la arquitectura tiene un valor, el valor social que él denomina del buen diseño, es decir, la obligación del profesional, arquitecto, ingeniero, de poder resolver prácticamente las necesidades de una sociedad a través del buen manejo de la técnica, es decir, centra más bien la buena arquitectura en la resolución práctica funcional de los edificios. Un quinto teórico que menciona Phil Hearn es ya en la modernidad del siglo XX al propio Le Corbusier. Le Corbusier en sus diversas obras teóricas como Urbanismo, el Modulor, hacia una arquitectura, plantea el valor de la arquitectura para transformar la sociedad toda. Cómo a través de la arquitectura se puede crear un medio urbano saludable y eficiente. Y entonces,
es a través de estos planteos arquitectónicos y urbanísticos cómo se puede mejorar y cambiar los modos de vida de las personas. Es así como la arquitectura adquiere entonces un rol mesiánico, un rol muy importante porque excede al de la buena arquitectura para transformar la sociedad toda. Otro teórico, también contemporáneo de Le Corbusier, es Walter Gropius. Walter Gropius, cuando en sus enseñanzas en la Bauhaus, plantea la necesidad de apropiarse de la tecnología para solucionar los problemas de la historia, del pasado. Y entonces el arquitecto asume la función de una suerte de benefactor social que es capaz de manejar esa tecnología para producir ese cambio social necesario. Luego plantea otro contemporáneo de Le Corbusier y de Gropius, como lo es Frank Lloyd Wright. Y Wright, a pesar de ser contemporáneo de los otros teóricos anteriores, plantea una filosofía mucho más vinculada a la arquitectura, a la filosofía zen japonesa, de la necesidad de vincular y articular al hombre con la naturaleza a través de la arquitectura. Y es entonces la arquitectura el medio para establecer esa relación sana con la sociedad. Bueno, entonces hemos visto cómo los planteos de Vitruvio, con la formación práctica e intelectual en la arquitectura, luego Alberti con la importancia de la formación artística del arquitecto, Viollet Leduc con la mayor relación entre la arquitectura y la técnica y la construcción, Gropius y la necesidad del dominio o habilidades del manejo tecnológico del arquitecto y la arquitectura. Y por último, la arquitectura contemporánea y la necesidad del manejo de nuevas técnicas que permitan resolver edificios complejos contemporáneos. Y esto que se plantea en la arquitectura contemporánea excede ya la formación profesional y requiere la actuación multidisciplinaria de distintos profesionales de distintas disciplinas que intervienen en la complejidad de lo que es el diseño de los edificios, de estas piezas complejas contemporáneas, ¿no? Para ello, entonces, es fundamental saber articular la disciplina o la formación profesional con otras disciplinas. Y plantea, por último, Hearn, cómo la arquitectura a lo largo de la historia se ha ido especializando desde las primeras construcciones que muestra el gráfico de las tiendas o campañas hasta la arquitectura clásica, la arquitectura medieval, la arquitectura moderna hasta la arquitectura contemporánea en edificios cada vez más complejos que requieren la intervención de especialistas y de la articulación de especialidades mucho más diversas. Esto es lo que permite entonces la construcción de la ciudad contemporánea, como lo muestra la ciudad de Chicago, la Magnificent Mile de Chicago, y la construcción de esta arquitectura tan compleja y variada como se ve en el perfil de cualquier ciudad contemporánea. La segunda parte de la clase tiene que ver con esto que hablábamos del cometido de la arquitectura. Y en este sentido va a ser un eje el texto de Kate Nesbitt que habla de la nueva agenda, esta antología que plantea desde el año 65 al 95. Este texto ofrece bastantes dificultades porque se trata de 4 páginas, un recorte, si bien es muy breve, está en inglés. En esta antología, Nesbitt analiza en qué está la arquitectura en las últimas 30, 40 décadas. 4 décadas, perdón. Y dice que se pueden reconocer como 4 posibles roles dentro del accionar profesional, ¿no? Por un lado, una primera línea, la que denomina indiferencia por las preocupaciones sociales y sus expresiones o representaciones.
Una segunda línea de apoyo al statu quo imperante y de aceptar las condiciones preexistentes. Una tercera línea de colaboración hacia el cambio. Una cuarta línea en una postura más crítica que puede contribuir a la construcción de una nueva sociedad. Y plantea Nesbitt, en definitiva, en su texto, como el debate que se plantea en la contemporaneidad, si la arquitectura es un arte, debe ser un arte o una profesión de servicio. Es un arte que permite construir piezas como este rascacielos en Dubái, o debe ser una profesión al servicio, como por ejemplo la construcción de estas cabañas que plantea Sijerubán para refugiados en casos de contingencia. Entre estas posturas extremas se debaten estas 4 líneas que plantea Kate Nesbitt. La primera es la de indiferencia por las preocupaciones sociales y sus expresiones y representaciones. En este caso es el planteo típico de la arquitectura moderna, de la arquitectura internacional, cuando se plantea la posibilidad de construir una arquitectura en un lenguaje neutral, en un lenguaje capaz de ser neutral en todo sentido con el contexto y de poder repetirse en cualquier circunstancia y en cualquier geografía. Tanto Le Corbusier, cuando plantea su casa Citroën, como Mies van der Rohe, cuando plantea su arquitectura minimalista de la casa Farnsworth con el lema menos es más, están haciendo una abstracción y planteando que es posible procurar una arquitectura autónoma, una arquitectura que negacionista del pasado, de las condiciones precedentes, de los modos, las costumbres imperantes, para, a través de nuevas reglas, de un lenguaje neutral, vincularse de una manera distinta con el mundo. Y acá se plantea entonces esta gran dilema contemporáneo. ¿Puede la arquitectura realmente ser autónoma? ¿Puede desconocer los hábitos? ¿Puede negar a la sociedad donde se inserta? ¿Puede realmente crear una arquitectura de resistencia a partir de esta negación de la historia y del pasado? Para ejemplificarlo, como un caso en el que claramente se demuestra que esto no es posible, me parece interesante tomar este sector de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la avenida Sarmiento, donde vemos este conjunto de edificios emblemáticos, como lo es el casino, la ex legislatura y el Teatro San Martín, con el Colegio Nacional al frente, que no se ve en la imagen, y la construcción hace pocos años de la nueva sede de la legislatura, en un lenguaje totalmente distinto, que no tiene no solo nada que ver con el contexto inmediato de este conjunto histórico muy importante en nuestra ciudad, sino incluso con nuestras costumbres, con nuestra geografía, con esa curtain wall y ese frente vidriado hacia la peor orientación en Tucumán, que es el oeste, ¿no? Entonces, esto es posible, como planteaban Nesbitt en la imagen anterior, construir una arquitectura autónoma en contraposición con la historia y con las condiciones circundantes. Bueno, esto es, por ejemplo, en esta línea de actuación, no solo la arquitectura moderna de Le Corbusier o de Mies van der Rohe. Cuando Santiago Calatrava plantea la construcción de estos puentes en todas las ciudades, en distintas ciudades, con características muy, muy distintas, está haciendo realmente ese planteo de negación de las condiciones del lugar, de la historia y de la comunidad.
Está planteando un puente que se convierte como en una suerte de emblema, de imagen de la ciudad, pero no por la característica o porque se vincula a una historia de la ciudad, sino porque es como una característica más o una situación de firma más que posee la ciudad en el contexto mundial. Lo mismo ocurre con estos museos de Frank Gehry, que todos en un lenguaje muy moderno, muy deconstructivista, haciendo alarde de la tecnología y de las posibilidades del diseño contemporáneo, plantea en ciudades muy diversas configuraciones relativamente complejas similares. Lo mismo ocurre con estos rascacielos de Peli, que en contextos sumamente diversos plantea el uso de la tecnología, y es que pareciera ser que la misión o la voluntad de las ciudades modernas, contemporáneas, que se precien de ser modernas, es contar con estos elementos, con estas figuras de firma, ¿no? Un museo de Gehry, un rascacielos de Peli, un puente de Calatrava, para figurar en el concierto internacional de ciudades como ciudades completas, ciudades representadas por estas grandes firmas, ¿no? Una segunda línea que plantea Nesbitt es la arquitectura que no cuestiona las condiciones imperantes, el status quo, sino que las acepta, esas preexistencias, esas condiciones preexistentes, y construye la arquitectura que reclama esa sociedad, que reclama esa circunstancia. Y me parece claramente ejemplificador la arquitectura neoclásica y las viviendas neoclásicas, como los palacios, como es el caso del Palacio Ferreira en Córdoba, o el Petit Palais, que es el palacio urbano, como la Casa Nugués o la Terán en Tucumán. Y es esa arquitectura de élite de una sociedad burguesa pujante de nuestras ciudades en el siglo XIX, que hace ostentación, digamos, de su riqueza, de su situación social, y se muestra esplendorosa en sitios privilegiados de nuestra ciudad. Una tercera línea que plantea Nesbitt es la arquitectura que colabora con el cambio de alguna manera. Y en este sentido me parecía interesante plantear la arquitectura de un arquitecto tan controvertido como lo es Robert Venturi, que en sus postulaciones, en sus planteos, sostiene que es fundamental rescatar algo que se ha producido en la arquitectura, dice, con la modernidad, que es un gusto de élite, un gusto de gente formada, que el arquitecto solo es capaz de complacer, y la arquitectura que producen esos arquitectos de élite solo puede ser interpretada por un grupo, por una élite ilustrada. Entonces plantea Venturi, la arquitectura debe ser, además de compleja y contradictoria, debe ser capaz de ser comprendida y entendida por la gente común. Por lo tanto, debe expresar esto que es el gusto popular. Y es lo que intenta en estas viviendas, como la casa de su madre, la casa Vanaventuri o la casa Tucker, rescatar estas ideas casi iconográficas, tradicionales de la vivienda de la cabaña, ¿no? Tradicional. O este edificio Pato, que se muestra como una arquitectura irónica que sería claramente criticada como una arquitectura vulgar por la arquitectura moderna, ¿no? Anterior. Una cuarta línea, dice Nesbitt, es cómo desde la arquitectura se puede contribuir a la construcción de una nueva sociedad. Y en este sentido me parecía interesante rescatar estas actuaciones que hace el artista Celeron en esta escalera que se construye en el barrio Santa Teresa, en Río de Janeiro, en un barrio popular,
tomando la historia del entorno, tomando la historia de la comunidad que vive en ese barrio y plasmándola a través de esta escultura, esta escalera, que es una suerte de escultura comunitaria, ¿no?, que resuelve un problema funcional de vinculación de dos niveles distintos de la ciudad, del barrio, y además recoge en su hechura las historias y los gustos del barrio, del sector. Y en este sentido también me parecía rescatar la arquitectura que se está haciendo en la ciudad de Medellín, en las actuaciones en las barriadas populares, en este caso en la Comuna 13, como a partir de la construcción de estas escaleras mecánicas, que son esos techos, esas estructuras en naranja con techos transparentes, se resuelve el acceso a un sector de la ciudad con muchas dificultades, con grandes escaleras y muy fragmentada físicamente a raíz de su geografía, y con la construcción de estas nuevas, la apertura de estas nuevas vías de circulación, como se muestra en la imagen, que permiten el acceso a estos barrios populares de la ciudad. Y es un poco el rol que pienso debiera tener la arquitectura en la ciudad actual. Esta ciudad que se caracteriza por los fragmentos, por la escisión social que existe entre sectores ricos y en sectores pobres, que son negados los unos a los otros, ¿no? Y cómo la arquitectura debiera ser como una suerte de tender puentes entre esos mundos y no contribuir a partir de sí misma a crear esos bordes, a fomentar esa fisura y a aumentar la brecha, la distancia que existe entre los que tienen todo y los que no tienen nada. En este sentido se posiciona el texto de la CITED, que plantea el replanteamiento del rol profesional de arquitectos, planificadores, es decir, de todos los profesionales que intervienen en la producción social del hábitat. Y plantea que este texto habla básicamente del cambio de métodos y técnicas en la disciplina. ¿Y cómo lo hace? Fundamentalmente relativizando el valor de cualquier método, ya que no hay recetas que se cumplan a rajatablas como en la modernidad. Luego, con una disposición por parte de los profesionales a cambiar y adoptar técnicas en una actitud más abierta, más pragmática. Otro eje central en el cambio es la pérdida de importancia, de significación que tienen los datos cuantitativos para la asignación de un peso mayor de lo cualitativo, de lo intangible, de lo sensorial, de lo emotivo en la conformación o en la prefiguración de los proyectos. Las nuevas técnicas, plantea este texto, tienen que cruzar distintas fuentes de información, por lo tanto tienen que ser más abiertas, más flexibles. También tienen que caracterizarse por adoptar un enfoque transdisciplinario y buscar la participación de todos los actores. Es decir, que deben centrarse fundamentalmente en entender la arquitectura como un proceso y no como un producto acabado que se entrega a la sociedad. Otro texto similar al anterior es el de Maristeles Vampa, que plantea en sus reflexiones sobre la sociología crítica en América Latina y el comportamiento intelectual, un nuevo modelo académico como una alternativa al modelo hegemónico dominante. Plantea Vampa que en nuestro medio se planteó desde la propia academia una disociación entre el saber intelectual propio de la formación académica y el comportamiento militante, del militante que quería cambiar y actuar en la sociedad produciendo algún cambio.
Y dice Svampa que se entienden entonces como dos actitudes distintas, totalmente incompatibles, que lleva a que debido a esa formación profesional que disocia el mundo académico de la realidad con el mundo militante, produce un profesional con una fuerte incapacidad para entender la realidad, para involucrarse con la realidad y poder transformarla. Entonces dice Svampa que existen como dos tipos de profesionales, por un lado el intérprete y por el otro lado el ironista. El intérprete sería el que consagra la academia y que se ha convertido más bien en un comunicador, en un traductor, en una suerte de reproductor que maneja un conocimiento neutro. Recuerden la primera clase cuando hablábamos de las características de la ciencia y del conocimiento científico y de la necesidad de neutralidad del observador. El profesional ironista de Svampa marca una distancia con la realidad que estudia, a veces no concuerda con ella, pero no se compromete políticamente, no con el cambio. Este profesional, dice, tiene una visión más pesimista y se suma una actitud de no intervención propia del paradigma cientificista. Para este paradigma, que rechaza de plano la posibilidad de intervención, usando mucho el concepto de destituyente. Y destituyente es una palabra muy fuerte que viene de destituir, de denigrar, de poner, despedir, de relevar, de expulsar, es decir, de negar este tipo de conocimiento, de actuación. Frente a este panorama, Maristela Svampa plantea un nuevo modelo de formación profesional, el investigador militante. El investigador militante, que es un profesional a tiempo completo, un activista a tiempo completo, que procurará interactuar entre ambos mundos, entre el académico y el militante, pero sin desnaturalizar el uno y el otro. Por eso lo denomina el profesional anfibio, como el anfibio que puede vivir en el mundo acuático o en el mundo terrestre sin perder sus características. Así es el profesional anfibio, que convive en el mundo académico y en el militante sin desnaturalizarse. Bueno, también vemos acá en esta idea de las últimas miradas o actuaciones profesionales o el rol profesional, la postura del profesional clínico que ya hemos hablado del arquitecto Rodolfo Livingston, que en su libro Cirugías de Casa plantea la actitud del profesional que debe actuar, del profesional arquitecto, que debe ser capaz de actuar como un médico clínico, siendo capaz de diagnosticar qué es lo que está funcionando mal y ser capaz de prescribir un tratamiento eficiente y económico para el cliente que así lo solicite. Recuerden que decía Livingston que la mayoría de las viviendas se reforman una o más veces en su vida útil sin la intervención de un profesional arquitecto. ¿Por qué? Porque el profesional arquitecto es incapaz de producir una respuesta pragmática y de ser viable y decirle al cliente efectivamente cuánto cuesta su actuación, su intervención. Por eso recuerden, como veíamos en la clase anterior, propone Livingston en su método la posibilidad de la actuación profesional a través de un consultorio profesional en el cual con una serie de entrevistas, de encuentros entre profesional y cliente, se van especificando cada una de las partes de las propuestas o de las soluciones que tiene que establecer el arquitecto. Bueno, como cierre, en esta clase hemos visto dos temas distintos. Por un lado, arquitectura y contexto, y hemos visto cómo plantean distintos autores como Weissman, Rossi o Peli, cómo se vincula el edificio con el contexto, ¿no? Con el sitio, y cómo esto produce posturas distintas. E incluso hemos visto la explicación de
cuáles serían esas posturas y esas maneras de relacionarse con el sitio, cuáles son las características del sitio que habría que tener en cuenta en los planteos de Rossi y de Peli para intervenir en un determinado lugar. Y por otro lado, hemos visto el tema de arquitectura y cometido. Y en relación a esto, hemos hecho un paneo de distintas posturas que ha asumido la profesión a lo largo de los últimos años, viendo desde las 4 líneas de actuación que plantea Kate Nesbitt en su antología de la arquitectura contemporánea, viendo esta idea de la arquitectura participativa que plantea CITED, o el profesional anfibio de Svampa o el arquitecto clínico que plantea Rodolfo Living.